Bienvenidos a todos a el podcast Archivos Ocultos JW. Es un gusto saludarlos para nosotros y este día vamos a hablar de un tema bastante delicado, muy incómodo para ciertas personas, pero muy importante: la responsabilidad de la Watchtower ante el abuso infantil. Así que voy a cederle la palabra a mi compañero que tiene un testimonio muy poderoso que compartirnos. Hola a todos, también los saludo. Bueno, recientemente se supo, tendrá alrededor de un mes, el fallecimiento de Joe Anderson, quien fue esposo de la famosa Barbara Anderson, que fue esta ex testigo de Jehová, quien investigó profundamente la responsabilidad de la organización sobre los crímenes que ocurrieron en ella, el mal manejo que hizo, el ocultamiento, y bueno, lo que condujo a que ella expusiera ante los medios de comunicación la problemática y que ella fuera expulsada, al igual que su esposo Joe Anderson. Él falleció recientemente, la lamentamos mucho, esperemos que Barbara Anderson pueda superar la pérdida o más que superar, por lo menos sobrellevarla, ¿no? Pero para recordar el legado de este hombre valiente, quiero leerles una carta que él dirigió al Departamento de Servicio de la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová el 5 de junio del 2002. Seguramente esta es una carta que no quisiera la organización que ningún testigo de Jehová escuchara, porque expone muy bien cuál fue y ha sido la responsabilidad de la organización para que ocurrieran estos crímenes dentro de ella y no se lograra justicia también. Creo que todos compartimos la idea de que existe un grave problema en el manejo del abuso sexual, pero es muy importante, muy bueno para nosotros una explicación mucho más específica del tema. Sí, porque muchas veces el testigo, cuando se le habla de este tema, excusa a la organización y dice, bueno, esos crímenes han ocurrido, pero el problema es de la persona que cometió el crimen y él pagará las consecuencias, pero la organización, pues, ¿qué culpa tiene? Bueno, la carta expone, y lo veremos en otros podcasts porque este tema no va a cerrarse aquí, hay mucho que decir y exponer, pero esta carta expone muy bien por qué la organización es responsable de que ocurrieran estos crímenes y no hubiera justicia. Entonces vamos a empezar con la lectura de esta carta y vamos a hacer algunos comentarios en el camino. Joe Anderson escribió lo siguiente: asunto carta de renuncia, porque es cuando renunció a su puesto de anciano. Estimados hermanos, esta carta es referente a mi deseo de dejar de servir como anciano en la congregación de Manchester, Tennessee. Conociendo lo que sé sobre el problema de abuso sexual infantil de nuestra organización y otros asuntos aquí en la congregación de Manchester, me resulta difícil seguir sirviendo como anciano. Sin duda, la forma en que nosotros como ancianos manejamos las acusaciones de abuso sexual en nuestra organización me ha preocupado durante mucho tiempo. Me alegró notar que en la carta de J.R. Brown del 7 de febrero del 2002 al programa de televisión Deadline de la NBC, que nuestra organización escucharía opiniones y puntos de vista de individuos dentro del marco de la congregación. Así que tomo este momento para pedir que resuelvan algunas de mis diferencias de opinión según principios bíblicos. Desde que he estado cerca del problema de abuso sexual infantil debido a mi esposa Bárbara, he llegado a conocer cientos de casos de abuso sexual infantil mal manejados por los ancianos. Sin duda, muchos ancianos son incapaces de manejar correctamente las acusaciones de abuso sexual, pero otros siguieron instrucciones verbales y escritas de la sede que causaron una tristeza, infelicidad de por vida a las víctimas y sus familias. Casi todos los días durante los últimos años he leído relatos enviados a mi esposa por víctimas que describen sus desagradables encuentros con los ancianos y la sociedad, que en efecto las han castigado y protegido a sus abusadores. Sé que los testigos de Jehová en general, más aquellos fuera de nuestra organización, dicen que odian a los abusadores sexuales aún más que a los asesinos.
pero si realmente lo hacen o no, se muestra por sus sentimientos y acciones. Como el abuso sexual infantil es un acto realizado en secreto, y desde que nosotros los ancianos y la sociedad o la organización complicamos esto al mantener tales actos cometidos dentro de nuestro grupo en secreto, los testigos están bajo la ilusión de que nuestra organización no tiene un problema con el abuso sexual infantil. Por supuesto, cada anciano sabe si hay algún acusado o confeso abusador dentro de su congregación, pero los ancianos no saben si hay abusadores en otras congregaciones. Por lo tanto, debido a la secrecía, la mayoría piensa que no hay un problema. Ahora, debido a la cobertura de los medios de comunicación de muchos casos angustiantes de abuso sexual infantil dentro de nuestra organización, muchos ancianos están muy perturbados. Sin duda, estoy seguro de que ustedes también lo están. Hasta este punto, ¿estás de acuerdo en que el testigo de Jehová no es consciente todavía del grave problema de abuso dentro de la organización? Creo que por experiencia, por lo que me ha tocado ver, el testigo de Jehová no se imagina la gravedad de la situación. Hasta hace poco tiempo, gracias a los medios de comunicación como el internet, las noticias, ya se ha destapado en ciertos lugares el asunto del abuso sexual. Pero para este tiempo en el que esta carta se escribió, menos se tenía conocimiento de la situación. Y aún hoy, el testigo cree que los casos de abuso sexual infantil son esporádicos, que sucede uno cada 3 circuitos y que se atiende de la mejor manera posible. No pueden imaginar la magnitud de la situación. Es una magnitud enorme. Sé que aquí no vamos a hablar tanto de cosas que hemos visto. Tal vez en otro podcast les contaré una historia que me tocó conocer muy de cerca, aunque conozco más de una. Pero yo podría decir 3 nombres de personas que conozco dentro de la organización, que la organización los tiene catalogadas como tales. Incluso si hay quienes aquí conocen el testimonio de Bárbara Anderson, ella comenta que prácticamente en toda congregación existe un abusador, si hablamos como de estadísticas. Entonces es un problema bastante serio. Yo quería también comentar que, por lo menos en esta primera lectura, no se percibe un hombre rencoroso, como normalmente la organización quiere pintar a las personas que denuncian esta situación. Siempre dicen que lo hacen apóstatas resentidos, como fue el testimonio que le dieron a Noruega. Pero podemos ver que el hombre que está escribiendo esto es una persona bastante humilde, que incluso sigue diciendo nuestra organización y que se dirige a ellos con respeto. No se le ve odio, sino una verdadera preocupación, que es en realidad el sentimiento que caracteriza a una gran cantidad de personas que la organización dice que son apóstatas. Es una buena observación. De hecho, a lo largo de toda la carta se percibe esta personalidad. Vamos a seguir leyendo lo que... Ahora sí que vamos a leer el párrafo 2, ¿verdad? Y luego hacemos la pregunta. Aquí hay un ejemplo... cito de la carta, continúo. Aquí hay un ejemplo de por qué mantener el abuso sexual infantil en secreto de la congregación no funciona. Conozco a una mujer que fue divorciada y cuando su pequeña hija fue abusada, ella fue directamente a los ancianos. Ellos no reportaron al acusado a la policía, aunque Tennessee requiere que los ministros reporten el abuso infantil. Una fue hermana en la congregación que se enteró del abuso, la que años después fue a la policía. Esto resultó en que el abusador fuera sentenciado a 8 años en prisión. Hasta donde sé, este hombre había sido acusado previamente de abusar de 3 niñas en otro estado, y cuando se mudó a Tennessee, los ancianos fueron notificados de su pasado, pero no advirtieron a nadie en la congregación según las instrucciones de la sociedad. Antes de que lo arrestaran, él abusó de 2 niñas en Tennessee. ¿Quién tenía razón? ¿La hermana que lo reportó o los ancianos que mantuvieron el secreto? En nuestra congregación un anciano le dijo a los otros ancianos que si alguien abusara de su hijo, él llamaría a la policía primero y a los ancianos después. ¿Saben ustedes cuántos ancianos se sienten de esa manera?
Personalmente, sé que muchos ancianos sienten que realmente no pueden hacer nada para ayudar en estos casos. Sin embargo, ustedes instruyen que una acusación de abuso sexual infantil dentro de la congregación sea reportada primero a los ancianos. La publicación de Despertad del 8 de octubre de 1993 establece que los abusadores sexuales infantiles quieren algo más de sus víctimas: silencio. No somos cómplices en la culpa con un abusador cuando no alentamos a las víctimas a ir a las autoridades donde recibirán ayuda. ¿No sería esto lo cristiano que debemos hacer? No somos cómplices en la culpa con un abusador que silencia a la víctima con amenazas cuando silenciamos a los miembros de la congregación con amenazas y advierten a otros. En la carta del 24 de mayo de 2002 a todas las congregaciones, ustedes establecieron que incluso un niño abusado es demasiado. La misma carta dice: desde al menos 1981 se han publicado artículos en nuestras revistas con el fin de educar a los testigos de Jehová sobre la necesidad de proteger a los niños del abuso infantil. ¿Cómo pueden educar a los testigos de Jehová manteniendo secretos como estos? Para poder proteger a sus hijos, los testigos de Jehová tienen derecho a saber si hay alguna persona dentro de la congregación acusada de abuso sexual infantil como parte de su educación. Por cierto, parece que si las personas preocupadas no hubieran ido a los medios de comunicación sobre el problema de abuso sexual infantil en nuestra organización, este tema no habría sido abordado en la escuela para ancianos del año pasado. Fue obvio que hubo un cambio de actitud por la declaración hecha de que el abuso sexual infantil es un crimen. Ahora los ancianos ya no tratan el abuso sexual infantil como un pecado, como el adulterio o la fornicación, sino como algo mucho más serio, un crimen. Este fue un cambio bienvenido. Bueno, solo decir que aunque se le haya cambiado la terminología, los procedimientos de todas maneras, incluso hasta este tiempo, sigue existiendo eso de que si ocurre, lo que tiene que hacer el testigo es informarlo primero a los ancianos. ¿Sí? No hay nada que esté escrito que diga que el testigo tiene la responsabilidad, o los ancianos todos en cualquier lugar tienen la responsabilidad de ir e informar a las autoridades del crimen. Claro, porque la organización lo que hace es: díganme antes cuál es el problema para saber cómo me voy a proteger. Cómo, aunque se atienda la situación, no va a tocar a la organización. Lo que menos le interesa es la víctima. E incluso aquí muestra una forma recurrente de actuar de la organización, que ahora lo vimos en Noruega y lo vemos en este caso. Solo a través de la presión externa de los medios de comunicación o de los gobiernos o de los que ellos llaman los apóstatas es que hacen cambios. Sí, porque ellos aquí, él dice, cuando fue a esta escuela de ancianos abordaron el tema, pero solo por la presión en los medios de comunicación. Años y años y años de problemas, y ellos como si ese no fuera un problema. Sí, fue a raíz del programa en el que participó Bárbara Anderson denunciando los casos de abuso de la organización. Haciendo un paréntesis, por eso es tan importante la labor que hacen los activistas, porque es la única manera como muchas de estas cosas han podido cambiar, aunque sea muy poquito, porque realmente no es que haya habido cambios gigantes, pero sea una sola persona, sí puede hacer grandes cosas. Así es. Vamos ahora a ver el párrafo 3, ¿verdad? Y luego después hacemos la pregunta, ¿no? Pero vamos a ver el párrafo que sigue. Dice: recientemente una mujer que solía ser testigo de Jehová me dijo, después de leer un artículo en nuestro periódico local sobre los testigos de Jehová y las acusaciones de su abuso sexual infantil, que fue abusada por alguien que asistía a la congregación de Manchester hace muchos años. He conocido a su familia durante más de 25 años y recordé que ella era una niña pequeña. El hombre al que ella acusó es un muy buen amigo mío desde hace más de 30 años. Si voy con otro anciano a confrontarlo y él niega la acusación, estoy en una situación difícil porque quiero que él no sea culpable. ¿Cómo puedo proporcionar justicia cuando soy parcial? Por supuesto, podría removerme de esta situación, pero ¿por qué deberíamos siquiera estar en una posición de juzgar a nuestros hermanos en asuntos como este, donde se requiere la sabiduría de Salomón para resolverlo? Según la publicación de Despertad del 8 de octubre de 1993, es improbable que un niño que acusa a alguien de abuso sexual esté mintiendo.
Sin embargo, creo que es mejor errar en favor de un niño que del acusado. Pero surge la pregunta, ¿por qué nosotros como ancianos estamos investigando este crimen de abuso sexual infantil? ¿Podemos nosotros como ancianos realmente identificar a una persona como un abusador cuando se hace una acusación? Por supuesto, algo tiene que hacerse cuando se hacen acusaciones, pero no pueden probarse. Pero la mayoría de los testigos de Jehová quieren dejar situaciones como esta en las manos de Jehová. Para mí, esto es un traslado de responsabilidad. Nuestra organización tiene guías para resolver disputas y descubrir la verdad, pero en el caso anterior, si el acusado niega la acusación, la investigación termina hasta que alguien más vaya adelante y acuse al mismo hombre, algo que sucede muy raramente. Dado que los ancianos han sido informados de que el abuso sexual infantil es un crimen, ¿por qué no pueden nuestros hermanos ir primero a las autoridades con una acusación y luego informar a los ancianos? Esperamos que nuestros hermanos vayan primero a las autoridades con una acusación de asesinato. Es inconcebible pensar que los ancianos investigarían una acusación de asesinato para determinar la culpabilidad o inocencia. Así que, ¿por qué investigaríamos una acusación de abuso sexual infantil para determinar la culpabilidad o inocencia? Esto simplemente no es nuestro campo de experiencia. Somos ministros de Dios, no policías. Las autoridades y sus expertos en abuso sexual infantil a veces cometen errores, pero nada como el error de simplemente preguntarle al acusado, ¿lo hiciste? Y la respuesta es no. Si no hay otro testigo del acto, consecuentemente se desestiman todos los cargos, el asunto se cierra y se advierte a la víctima que no hable sobre ello o de lo contrario. Sí, es la mayoría de casos que hemos escuchado, los que hemos investigado, que esto pasa. Si confronta, porque hasta eso, llegan a veces o llegaron a confrontar a la víctima con el victimario. Y si él lo niega, pues simplemente se desecha. Y una situación que aquí él explica, si alguien acusa a un testigo que parece ser muy honorable, muy buen testigo, muy buen amigo, el anciano va a decir, no lo creo. Y por la confianza que deposita en esa persona le va a decir, ¿lo hiciste? No. Ah, bueno, porque le quiere creer. Porque para ninguno de nosotros es fácil enterarnos que alguien que conocemos y que consideramos cercano sea capaz de esto. Por eso es importante que este tipo de casos los analice gente imparcial. Los ancianos no pueden ser imparciales. Siempre va a existir esta actitud de no creer que en la organización existan estos casos. Se va a negar, se va a hacer ciego. Es horrible. Es horrible porque de manera tan sencilla el acusado, que pues por ser un criminal de esta clase no va a admitir su crimen, se sale con la suya. Y así fueron miles y miles y miles, por todos lados. Los 1006 casos que son muy sonados en Australia son solamente los 1006 casos que pudieron comprobarse o determinarse que existieron. Pero seguramente hubo más casos que no pudieron documentarse, que se quedaron ahí en la sala B, o de las víctimas que nunca dijeron nada. Entonces, el problema es muy grave, y todavía se hizo más grave por la forma tan tonta en que la organización manejó las cosas, y las ha estado manejando incluso hasta el día de hoy. Pero vamos a seguir leyendo lo que escribió Joe Anderson. Bueno, ahorita les digo también una cosa importante. Dicen, bueno, yo leí donde obtuve la carta, que esta carta se envió no solamente al Departamento de Servicio en Patterson, sino que también se le envió una copia a 2 miembros del cuerpo gobernante que Joe Anderson conocía, que era Daniel Sidlick y John Barr. Esto que estamos ahorita escuchando lo tuvo en las manos el cuerpo gobernante. Y no hizo nada, por supuesto. No, porque ¿quién es él para decirles qué tienen que hacer? Porque el cuerpo gobernante son unas personas tan orgullosas, que de cristianos no tienen ni la C, ni la R, ni la I, ni la S, ni la T, ni la I, ni la A, ni la N, ni la O, ni la S. O sea, no son cristianos en lo absoluto. O sea, el pobre testigo de Jehová no sabe que la gente que está allá arriba son personas horripilantes, y esto lo prueba. Mira, para no ir tan lejos,
¿Cómo ves a este Anthony Morris? Aunque estaba enfrentándose al gobierno, decía, no vamos a cambiar las políticas. Entonces, si ni el gobierno les da miedo, si David Spillane se para frente a millones de personas en el broadcasting a decir que el gobierno está peleando una batalla contra Dios porque ellos se creen representantes de Dios, la imagen de Dios, pues ¿qué van a hacerle caso? ¿O qué les va a importar lo que haga un hombre o la carta que les puede escribir? No, pues nada. Pero salen con sus sonrisitas a decir, los queremos mucho, hermano, ¿verdad? Claro. Bueno, voy a seguir leyendo. Esto me lleva al tema de las víctimas que tienen que proporcionar otro testigo de su abuso sexual. Hay contradicciones asociadas con esta regla. En el pasado, la literatura de la Watchtower estableció que se requerían 2 testigos de cada acto antes de que se pudieran tomar medidas judiciales. Ahora hay algo nuevo. 2 personas como testigos de incidentes separados del mismo tipo de mala conducta pueden ser consideradas suficientes para tomar medidas. ¿Cuál es la verdad? Además, ¿qué tipo de medidas se deben tomar? Acciones judiciales que podrían llevar a la expulsión o acciones investigativas que lleven a la determinación de la culpabilidad y luego reportar la acusación a las autoridades. Si nuestras enseñanzas significan que debemos cumplir con los criterios anteriores antes de reportar a las autoridades, como muchos ancianos creen que debemos hacer, yo digo no. No deberíamos invocar la regla de los 2 testigos cuando se trata de si los ancianos deben reportar una acusación a las autoridades. Bueno, aquí la regla es absurda, porque el que cometa este crimen no lo va a hacer enfrente de los demás, ¿sí? Y además, lo que el testigo no sabe es que esa regla de los 2 testigos no está pensada bíblicamente en el contexto cristiano para crímenes. Claro, pero pues el testigo de a pie no tiene conocimiento de esto. Tristemente, no dedica tiempo al análisis de estos pasajes y no lo juzgo. Por muchos años nosotros tampoco nos percatamos de este tipo de cosas o no les dábamos el peso. Pero pues afortunadamente hoy entendemos cómo la organización ha utilizado diversos pasajes bíblicos, ha acomodado las escrituras a su conveniencia para poder hacer todas estas porquerías. Sigue diciendo la carta. De hecho, permítanme reiterar que creo que los ancianos no deberían investigar una acusación de abuso sexual infantil antes de que las autoridades sean llamadas. Al rebaño se les dice a los ancianos que son amorosos, amables y sensibles. Sin embargo, una y otra vez he escuchado sobre un comportamiento extremadamente ignorante o peor por parte de los ancianos cuando se involucran en casos de abuso sexual. Por ejemplo, una niña en nuestro circuito acusó a su abuelo de abuso sexual. Su madre fue a la policía y el hombre, un hermano, admitió su culpabilidad. Me dijeron que el caso fue manejado de manera satisfactoria por todos los involucrados, excepto cuando la madre fue abordada por el anciano presidente de la congregación. Y él dijo: si es de alguna consolación para ti, tu hija disfrutó del acto. La madre dejó la organización porque no podía manejar la idea de que este hombre era su pastor espiritual. A ver, No. Pregunta para todos en la audiencia: ¿han conocido a un anciano extremadamente ignorante y con un comportamiento peor que la ignorancia? Bueno, yo sí, y no todos son así. Pero no dudo que este hombre dijera esto. No, yo tampoco. Y de hecho yo pensaría que este es un abusador en potencia. Porque ¿cómo un adulto podría razonar que una niña disfrutará de este acto? Yo creo que a lo mejor también esta persona es, como digo, un abusador latente. Porque yo creo que a ninguna persona lógica se le ocurriría decir esta estupidez. Vamos a seguir leyendo otra cosa que él expone. Otro caso que viene a la mente es el de una hermana que habló de haber sido abusada cuando tenía 8 años. El hombre confesó, pero uno de los ancianos le preguntó: ¿qué tipo de ropa llevabas puesta? Se le aconsejó que hiciera las paces con el perpetrador y su familia fue aconsejada para invitarlo a cenar. Es obvio que una pregunta y un consejo como este demuestran que los ancianos no están calificados y no deberían estar involucrados. Sí, yo sé de cientos de casos como estos. Ustedes deben saber de miles. Y ahora preguntamos aquí. Seguramente ustedes que nos escuchan también han escuchado de un caso o han pasado por una situación así.
Son muchísimos y nos alarmamos con las pocas historias que acabamos de escuchar. ¿Qué insensibilidad existe en estos tipos del cuerpo gobernante que, escuchando miles de casos, sabiendo miles de situaciones así, mantienen sus políticas por puro orgullo? Ahora entiendo por qué la Biblia dice que dentro de las religiones ya existen demonios, ¿no? Se vuelven guaridas de demonios, porque es la única forma como yo puedo concebir que ante todos estos tipos de casos, ellos, en lugar de buscar la forma de solucionarlos, prefieren taparse. O incluso prefieren hacer quedar mal a la víctima, echarle la culpa, como en este caso, ¿no? ¿Qué llevabas puesto? ¿Y si lo disfrutó? Son las preguntas más estúpidas. Y el consejo más estúpido pues invítenlo a cenar y hagan las paces. O sea, por favor, bueno, de por sí ya no quiero hablar tanto mal de los ancianos, no por otra cosa, sino para bajar el tono al coraje, ¿verdad? Pero ¿a quién se le ocurre este tipo de consejo? Y lo que dijo él, pero como este tipo de cosas son cientos las que él supo y son miles las que han sucedido vez tras vez, y no solo en este tipo de temas, en otros tipos de temas, el consejo del anciano muchas veces es muy simplón, porque no están preparados, porque no conocen de muchos temas y la Biblia pues tampoco la conocen. La verdad, muchos ancianos son ignorantes de la Biblia y de las mismas revistas y de las mismas cosas de la organización y solo se sacan de la manga lo que se les viene a la mente. Algo muy grave es que quieran recargarle toda la responsabilidad de las cosas a Dios. Como dice esta persona, solo se sacuden diciendo, déjenlo en las manos de Jehová, cuando en realidad es responsabilidad de ellos. Ahora, si ellos dicen que ellos hoy son la congregación de Cristo, que vienen después de los cristianos del primer siglo, ¿por qué cuando les conviene no lo solucionan? Se entrometen en la vida de todas las personas para hasta la cosa más mínima, pero cuando no les conviene, como en este caso, ahí sí no se quieren meter. Déjenlo en las manos de Jehová, a todo a su conveniencia. Pero cuando el jovencito se cortó el cabello medio raro, ahí sí van a darle consejo y esperar que cambie. O sea, está todo al revés. No se meten en cosas importantes y en las tonterías ahí se meten. Pero bueno, seguimos. Bueno, quería decir una cosa. Ahora seguimos con la lectura. Solo decir lo siguiente. Lamentablemente, el testigo de Jehová se ha vuelto un idólatra de la organización. Todo lo va a hacer y lo va a decir y va a actuar para defender a la organización. En última instancia ese es su Dios para muchos testigos, aunque no se den cuenta. Por eso es que muchos ancianos han actuado y han dicho cosas y así en los diferentes niveles de responsabilidad de la organización, con tal de que sea la organización la que no se manche. Es lo único que importa, porque ese es su ídolo. Pero sigo leyendo. Los niños y las mujeres son muy vulnerables en este mundo dominado por hombres, y esto también es cierto en nuestra congregación. He citado Santiago 1:27 muchas veces y he escuchado que se cita desde la plataforma la misma cantidad de veces. Por supuesto, ustedes saben bien este pasaje de la Escritura donde Santiago dijo: la forma de adorar a Dios, que es pura y sin mancha desde el punto de vista de nuestro Dios y Padre, es esta: cuidar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y mantenerse sin mancha del mundo. Generalmente enfatizamos el final de este pasaje de la Escritura y rara vez analizamos la situación en la que se encuentran los huérfanos y las viudas. Primariamente, ellos están sin un protector, lo que los hace extremadamente vulnerables. Aunque la situación ha cambiado algo hoy en día, todavía hay muchas áreas donde los huérfanos y las viudas necesitan ayuda y los ancianos deben brindar un cuidado especial a sus necesidades. Y especialmente es así con respecto a aquellos que son sexualmente abusados. ¿Quiénes son sus protectores, sino aquellos que pueden ser comparados con padres espirituales ancianos? Dios los pone bajo nuestro cuidado y el de ustedes. Sea lo que sea que se requiera, debemos ir una milla más adelante para ayudar a los abusados. Sin embargo, parece que nuestra organización sacrificará a un niño para proteger al que niega una acusación de abuso sexual infantil. En su carta a todos los cuerpos de ancianos del 15 de febrero del 2002, ustedes instruyen: nunca sugieran a nadie que no reporte una acusación de abuso sexual infantil a la policía u otras autoridades. ¿Por qué deben los ancianos estar en una posición de sugerir o no sugerir reportar una acusación?
La víctima o los cuidadores y el resto de los testigos de Jehová deben ser informados por los ancianos de que siempre deben llamar a la policía si se ha cometido un crimen sin peros ni siquiera. Además, en la misma carta del 15 de febrero del 2002, ustedes dicen: si se les pregunta, aclaren que si se debe reportar el asunto a las autoridades o no, es una decisión personal para cada individuo. Esta es información inexacta y es ilegal en 17 estados. En estos 17 estados que requieren reportar, todos están obligados a reportar incluso la sospecha de abuso sexual infantil. En Tennessee, esta ha sido la ley desde 1972. En Kentucky, la ley es la misma. ¿Y por qué Bill Bowen, residente de Kentucky, como se vio en Dateline, o sea, en el programa de televisión donde se denunció esto, fue aconsejado por alguien en el departamento legal para no reportar un caso de abuso sexual infantil? ¿Qué está haciendo el departamento legal de la sociedad al darnos información incorrecta como la anterior? En la atalaya del 1 de enero de 1997 se encuentra una declaración de política que establece que un hombre conocido por haber sido un abusador no puede ocupar un puesto de autoridad dentro de la organización. Esta política es ciertamente apreciada y muestra su preocupación para proteger el rebaño. Sin embargo, la palabra conocido parece ser un problema confuso. ¿Quién lo conoce? ¿Los ancianos? ¿Es la determinación de su culpa o inocencia en sus manos? ¿Qué pasa si la víctima no puede probar a los ancianos que fue abusada porque no puede producir otro testigo del acto? ¿Significa esto que el acusado permanece en su puesto? Creo que esto es así porque él es entonces conocido o considerado por los ancianos como no culpable. Él no es conocido entonces como un abusador. Los ancianos nunca deben tener el poder de determinar quién es conocido abusador o no, porque no están capacitados ni calificados. Esta política pone a los niños en la congregación en riesgo y debe ser reevaluada. Bueno, aquí hago una pausa. Ya haremos otro podcast de cómo la organización fue responsable de muchos abusos por sus políticas. Y esta es una. Dicen, un hombre conocido por ser abusador no puede ser. Pero esa palabra conocido tenía muchas lagunas. Porque algunos ancianos podían decir, bueno, mira, nosotros sabemos que él es abusador, pero no lo sabe la congregación ni la comunidad. Entonces no es conocido por ser abusador. Ay, mira nada más. ¿Sí? Es una laguna. Sí. Ahora, en otros casos, puede que el hombre sí había sido abusador. Sí sabían que él lo había hecho, pero lo mismo. ¿No se probó? No se probó, exactamente. O sea, hubo una acusación, pero no se probó, pues no es conocido. ¿Vale? Bueno, yo estoy añadiendo un poco más en base a lo que ha sucedido. Esto no lo dice la carta. Pero es que es como lo piensan. O sea, realmente los que hemos conocido a un montón de ancianos sabemos que así leen las cartas y así las interpretan. Entonces, nada más chéquense la cantidad, o sea, hagan un estimado de cuántas personas tienen un nombramiento dentro de las congregaciones que no son conocidas por ser abusadores, pero lo son. Y ahí están. Vamos a ver ahora la siguiente parte. Dice, en su declaración, bueno, aquí estamos situados en el año 2002, ¿verdad? Algunas cosas han cambiado a raíz de la presión. Pero no tantas. Y además hay que tener en cuenta que el riesgo es latente, sean las reglas que sean. Y muchas cosas se siguen pensando de la misma manera. Dice, en la carta del 24 de mayo de 2002 a todas las congregaciones, ustedes dicen, hemos instruido a los ancianos durante mucho tiempo para que reporten acusaciones de abuso infantil a las autoridades donde es requerido por ley hacerlo. ¿Dónde está Dios en todo esto? Si esto es un crimen en todas partes. Si es incorrecto en un estado, ¿por qué no en otros? Además, si es incorrecto, debemos hacer lo correcto, ya sea que las leyes de la tierra lo requieran o no. ¿No se supone que debemos ser moralmente mejores que el mundo? ¿No debemos ir un paso o dos más allá debido a nuestra conciencia? Otro punto que se desprende de la misma declaración citada anteriormente es este. Ustedes dicen, hemos instruido a los ancianos durante mucho tiempo para que reporten acusaciones de abuso infantil a las autoridades. ¿Dónde está escrito como política que los ancianos están instruidos para reportar acusaciones de abuso infantil a las autoridades?
Su declaración citada anteriormente es una media verdad y engaña al lector. Lo que no se entiende es que los ancianos tienen instrucciones escritas para llamar al departamento legal, donde se les dirá que si su estado requiere que un ministro reporte la acusación, deben reportarla. Eso es muy diferente a hemos instruido a los ancianos durante mucho tiempo para que reporten acusaciones de abuso infantil a las autoridades. Son las clásicas mentiras que se han gastado, incluso en otros casos como el que recientemente vuelvo a repetir lo que hicieron en Noruega. Dicen verdades a medias, hicimos esto, no hicimos esto, y son puras mentiras. ¿Qué es lo clásico en el broadcasting, en la atalaya y en todas las verdades a medias que buscan engañar? Otro punto que quiero discutir con ustedes es la reciente expulsión de mi esposa. Bueno, aquí cambia de tema para hablar de lo que sucedió con su esposa Bárbara. Las escrituras utilizadas para expulsarla se encuentran en primera carta a los Corintios 5, 1 al 12. La carta de L. Seeley, supervisor de la congregación de Manchester, dijo que Bárbara fue expulsada por causar divisiones, no por cometer alguno de los actos perversos, es decir, maldad extrema, inmoralidad sexual, etc. Fue el portavoz de la sociedad, J.R. Brown, quien acusó a mi esposa de cometer algunas violaciones espirituales o pecados no especificados, por los cuales fue llamada ante un comité judicial. Esto ciertamente manchó la reputación de mi esposa ante todo el mundo, especialmente desde que no se ofreció ninguna prueba entonces ni nunca. Fue la sociedad Watchtower la que obligó a Bárbara a ir a los medios de comunicación sobre la audiencia judicial convocada por la congregación local a órdenes del departamento legal de la Watchtower. Es obvio que porque ella fue a los medios de comunicación sobre el tema del abuso sexual, causó divisiones entre el rebaño. ¿Por qué entonces J.R. Brown no simplemente dijo eso en lugar de acusarla de pecados y mancillar su carácter? Fue porque la sede sabía que no había prueba absoluta de que ella causara divisiones al propagar sus puntos de vista sobre el abuso sexual infantil antes de ir a los medios de comunicación. Entonces, aquí nada más para aclarar este punto. Ante los medios de comunicación la acusan de haber cometido unos pecados, ¿verdad?, para manchar su reputación. Pero no pueden ellos declarar ante los medios que fue por causar divisiones, porque no tenían pruebas de que había causado divisiones hasta ese momento que determinaron la expulsión. O sea, su expulsión fue en realidad simplemente desquitarse porque los expuso. Sí, de hecho, bueno, en otro podcast vamos a hablar de la situación de Bárbara, mencionar exactamente qué fue lo que pasó con ella, lo que aquí describe su esposo, pero incluso ella comentó que la decisión de expulsión ya estaba tomada incluso antes de su audiencia judicial. O sea, claramente, como tú dices, fue simplemente desquitarse. Concluye la carta. Si Bárbara fue expulsada por causar divisiones, el apóstol Pablo debería haber sido expulsado por causar divisiones entre el rebaño porque hizo público el inmoral comportamiento sexual que estaba siendo condonado en la congregación. No solo discutió con la congregación de Corinto cómo se sentía sobre la congregación que ocultaba la fornicación en su seno, sino que también registró sus acusaciones para que millones de personas las leyeran en la Biblia durante los últimos 2000 años. ¿Por qué está bien que Pablo haya ido públicamente revelando un comportamiento vergonzoso que estaba siendo tolerado en la congregación, pero cuando mi esposa va públicamente sobre la organización que condena y protege a personas inmorales por medio de malas políticas, es castigada? Además, se le han equiparado actos perversos e inmorales. Creo que esto es anticristiano. También creo que expulsar a mi esposa violó el mandamiento del apóstol Pablo a cada uno de nosotros para trabajar para mantener la congregación limpia, sin importar el costo. Además, expulsarla por causar divisiones, porque habló públicamente sobre la inmundicia de nuestra organización, es una violación de la libertad de expresión que Cristo nos trajo. Dado que no puedo guiarme por sus políticas sobre el abuso infantil, es difícil para mí seguir siendo un anciano. No espero una respuesta a esta carta. Si se producen cambios en sus políticas, estoy seguro de que aparecerán en nuestras publicaciones. Gracias por considerar esta carta y espero que no se haga menos que lo cristiano en favor de las víctimas y de aquellos que hablan sobre esto. Atentamente, A. J. Anderson. Híjole, está muy fuerte. Con permisa, yo voy a robarme el último razonamiento de Pablo. Es muy valioso porque
Precisamente a una persona se le llega a considerar apóstata por hablar en contra de la organización, por dividir a la congregación y en realidad el denunciar es algo que se hacía desde los tiempos bíblicos. Claramente él expone aquí el ejemplo de Pablo, él lo hizo así. También Jesús denunció las cosas que estaban haciendo los fariseos. Entonces no hay ningún problema en hacer lo mismo y en exponer estas cosas. Lo que me da muchísimo coraje es cómo la organización ha enlodado el nombre de personas como él y el de su esposa, acusándolos de todo, pero no quieren decir cuando una persona es un abusador de menores. El nombre del abusador de menores lo protegen, pero sí se lanzan contra alguien que los critique. Así de zafados están de sus cabecitas. Y bueno, sabemos que Joe Anderson y su esposa Bárbara fueron expulsados. Él, después de esta carta, a las semanas después, fue expulsado por esta carta. O sea, imagínense qué gran crimen cometió con esta carta, qué gran pecado grave haber escrito esta carta y habérselas mandado a ellos para que a raíz de la carta lo expulsen. Ahora, con las consecuencias de perder a su hijo, a su nuera y a su nieto, que nunca más le volvieron a hablar. Imagínense la maldad de la organización. Así que en otro podcast hablaremos acerca de Bárbara. También hay una carta que queremos leer que ella escribió. Queremos también hablar más acerca de esta temática para advertir a los testigos y que muchos testigos y extestigos también puedan, a la hora de conversar sobre este tema, pues recordar muchas de las razones por las cuales la organización es culpable de que ocurrieran estos crímenes dentro de ella y de que no hubiera justicia y de proteger a los criminales. A veces yo pienso, y aquí voy a dejar un comentario rápido, después lo hablaremos en otro podcast con más detenimiento, porque hay ciertas pruebas, hay ciertos indicios sobre esto, que gente muy arriba dentro de la organización, muy arriba, hasta donde topa, era criminal de este tipo y todas estas instrucciones fueron para protegerse. Hay indicios, no puedo decir que lo sé de una y que completamente, ¿verdad? Pero hay indicios de que eso pudiera haber sido así y entonces por eso no cambiaban, pues porque se estaban protegiendo, por lo menos algunos. No lo dudo, y es que a lo mejor muchos dirían, bueno, es que no podemos culparlos de todos los casos que hay. No, porque pues la gente hace este tipo de asquerosidades por su propia iniciativa, pero ellos son culpables de que este problema se siguiera propagando, porque esta religión ha sido el lugar perfecto para que los abusadores sigan cometiendo estos crímenes, porque como no hay justicia, entonces tienen toda la libertad y todas las circunstancias para seguirlo haciendo. Entonces sí son culpables. No podemos decir, bueno, es que ellos no lo hicieron, ¿no? ¿Cómo van a ser culpables si ellos no estaban ahí? No, sí lo son. Existe el pecado por omisión, como suelen decir, y este es el caso. Esto fue Archivos Ocultos JW.